todo líder debe ser empoderado por el Espíritu Santo para poder llevar a cabo la misión que Dios le ha encomendado. En el libro de los Hechos, la palabra de Dios dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Wow! ¡Qué tremenda porción! ¡Qué tremendo empoderamiento del Espíritu Santo! De hecho, este verso es singularmente el verso que empodera a la iglesia para la predicación de la palabra de Dios. Lo primero que la palabra de Dios comienza diciendo es que cuando llegó el día de Pentecostés, fíjense, cuando llegó el día de Pentecostés, esta palabra nos habla de una espera que llegó a su final. La gente había pasado a través del proceso de la siembra y la cosecha. Habían preparado la tierra, habían abierto los surcos, habían plantado la semilla, habían regado las plantas y las habían cuidado para evitar que los insectos y las alimañas las destruyesen. Y después de todo ese trabajo, sin saber lo que iba a suceder, y solo con la fe de que Dios les ayudaría en el proceso, vieron sus esfuerzos premiados con una cosecha. Por eso es que la Biblia nos dice de esta manera: cuando llegó el día de Pentecostés. Esta es la celebración del cumplimiento de la espera y la recompensa de nuestro sacrificio. Escucha, esto es importante. ¿Sabes que todo el que siembra tiene derecho a esperar una cosecha? El que siembra para sus estudios espera una graduación. El que siembra para su familia espera un hogar feliz. El que siembra en su pareja espera una relación llena de amor y de felicidad. El que siembra en su ministerio espera una gran cosecha de almas. O sea, que todos sembramos esperando que llegue ese día, el día de la cosecha. Por eso la escritura de hoy comienza diciendo que el día de la cosecha llegó. La palabra también nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Recoger la cosecha requiere de un equipo donde todos los participantes compartan un mismo propósito. Y para que esto se logre, tienen que haber dos cosas. La primera de ellas es unanimidad. La unanimidad es el estar de acuerdo. Si usted mira en su Biblia, en el libro del profeta Amós, capítulo 3 y verso 3, encontrará que allí dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Por eso la unanimidad es necesaria. Tenemos que estar de acuerdo. La segunda palabra es unión. No solo tenemos que estar de acuerdo en cuanto al propósito que perseguimos, sino que también tenemos que estar unidos. Efesios capítulo 4, los versos del 4 al 6 dicen: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto no es una unión cualquiera. Esto no es estar todos metidos en una habitación. Es más, yo les puedo decir, muchos viajan en un tren, entran todos en el mismo vagón, van al mismo sitio, se bajan en la misma parada, pero eso no quiere decir que estén unidos. Es necesario que su familia esté unida y es necesario que su iglesia esté unida. Porque cuando estamos
en esa unión, entonces llega el de repente de Dios. Dijo la Biblia, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese estruendo era inesperado, los tomó por sorpresa. El sonido llenó la casa, lo que lo hace aún más extraordinario. Cada de repente divino trae consigo la manifestación de algo sobrenatural de parte de Dios. Es más, cuando se manifiesta el de repente de Dios, la atmósfera cambia. Las agendas cambian. Los propósitos cambian. Y se manifiesta una expectativa de algo sobrenatural. Tu mente cambia porque lo deseas, lo esperas, lo confiesas y de repente, ¡pum!, se manifiesta. Un grupo de jóvenes de la iglesia se encontraba celebrando el Shabbat y mientras oraban unos por otros, de repente, varios de ellos comenzaron a caer en el Espíritu. ¡Qué tremenda experiencia! ¡Qué gloriosa experiencia! Para estos jovencitos que tan pequeños como algunos de 8 o 9 años. En un servicio de adoración en día domingo, oramos por un alcohólico y de repente el Señor lo tocó y fue libre del vicio de la bebida. Su rostro cambió completa y totalmente. En Hechos 16:26 surgió otro de repente. Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos y la palabra de Dios nos dice que después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, dice la palabra, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los simientes de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué tremendo impacto del Espíritu! ¡Qué gloria tan maravillosa! ¡Qué manifestación del poder de Dios! Pablo y Silas estaban presos, habían sido golpeados y no sabía qué les deparaba el futuro en aquel momento. No sabiendo lo que había de ocurrir, ellos simplemente se dedicaron a dar gloria y honra a Dios, a cantarle salmos e himnos de alabanza. Estaban confiados de que quien les había permitido llegar hasta aquel lugar era lo suficientemente poderoso para sacarles de aquel calabozo. Fue en medio de ese ambiente que se desató este poderoso de repente. ¡Wow! No, hay que decirlo de nuevo. ¡Wow! El de repente de Dios provocó que las puertas se abrieran. Escuchen, no pueden oír a Isaías 61, los versos del 1 al 2. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. La cárcel se estremeció, las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron. Aquel carcelero sacó a los hombres de allí y curó sus heridas y ellos le predicaron el evangelio de Jesucristo y él los aceptó. Cuando Dios opera de repente, las puertas de las prisiones se abren, las cadenas se caen, las heridas son vendadas y las buenas nuevas son predicadas, provocando que la salvación se manifieste. ¡Qué tremendo de repente! Hoy Dios quiere manifestar aquí un de repente. Hoy Dios quiere manifestar en ti un de repente. Alguien va a sanar de repente mientras está mirando este mensaje. Alguien va a ser liberado de repente. Alguien va a darse cuenta de que su dolor desapareció de repente. Que las puertas de la cárcel de su dolor se han abierto y las cadenas de amargura que le ataban se han caído de repente. Oh, gloria a Dios.
Este es un tiempo de manifestación divina. Este es un tiempo de gloria del cielo. Este es un tiempo de presencia de Dios. Tienes que arrebatar tú de repente. Tienes que adueñarte de Él. Tienes que decir, esta es mi oportunidad. Escúchame, hay otro de repente registrado en los libros de los Hechos. En Hechos 22:6 dice: pero aconteció que yendo yo, diciendo, este es el testimonio del apóstol Pablo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. El de repente de Pablo sirvió para sacarle de las tinieblas del error y del pecado. Fue una manifestación del mismo Cristo en la forma de un ángel de luz. Dice la palabra que fue a mediodía, cuando el sol más brillaba, cuando había más luz en la atmósfera. La luz de Cristo es mucho más brillante que la luz del mediodía. Aunque Pablo andaba en la claridad de la luz del día, su alma estaba sumergida en la más profunda de las tinieblas. Pero cuando Jesucristo resplandeció con su gloria alrededor de él, la luz del día se opacó. La luz de sus ojos se apagó. Y Pablo pudo darse cuenta de la profunda oscuridad en la que estaba sumergido. El de repente de Dios es Dios interviniendo en tu historia. El resplandor de su gloria lo cubrió. No hubo un lugar en su cuerpo que no quedase completamente cubierto por la gloria de Cristo. Pablo veía a los cristianos como invasores, como herejes, como enemigos que debían ser destruidos, y como tales los persiguió con odio y con ira. Sin embargo, escuche, las primeras palabras de Cristo para él fueron: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabes que cuando rechazas lo que es de Dios, rechazas a Dios? Cuando odias a tu hermano y te resientes con él, es con Dios que estás resentido. El mismo Jesús dijo: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que dijera fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Qué tremenda palabra. Ante la luz de Cristo, nuestro pecado es expuesto. Nuestro odio es expuesto. Nuestro adulterio es expuesta. Nuestra avaricia es expuesta. Nuestro engaño es expuesto. Lo oscuro y tenebroso de nuestras vidas es traído a la luz. Y en el caso de Pablo, la realidad era que él estaba ciego. Esa ceguera se manifestó para que Pablo tuviera tiempo de arrepentirse. Amado, quiero decirte que todavía hay un tercer de repente registrado en las Escrituras. En 1 Corintios 15:51 dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el de repente. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Escúchalo, en un abrir y cerrar de ojos. El Señor Jesús dijo que la venida del Hijo de Dios será como ladrón en la noche, inesperada, de repente. En aquel día, todos recibiremos nuestra cosecha, nuestro Pentecostés,
Unos se levantarán para gloria y otros se levantarán para juicio. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Galacia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gloria sea el nombre del Señor. Qué tremenda palabra. Qué tiempo este. Qué momento de recibir esa unción de fuego de parte del cielo, de cosechar esa bendición. Dile a tu vecino: mi cosecha viene. Dile, dile, dile. Y la mía también. Es tiempo de cosechar. Es tiempo de vivir en la expectativa del de repente de Dios para tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús.